Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo, en coproducción con la Fundación Solón, presenta Hoy es todavía. En esta edición, Introducción a las áreas desprotegidas. Las áreas protegidas cumplen sobre todo un objetivo fundamental, que es la conservación del patrimonio natural y cultural que tienen en su interior. Son espacios que pueden estar intervenidos o no intervenidos, donde habita gente también, gente que antes de la declaratoria de un área protegida han sido los que viven, generalmente son poblaciones indígenas, y las áreas protegidas se han creado, tenemos desde 1939 la primera área protegida creada, que fue el Parque Nacional Sajama, con algunos objetivos específicos de conservación, sobre todo del patrimonio natural y cultural. Bien, evidentemente al crearse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se considera en 1992 con la Ley del Medio Ambiente y con el Reglamento General de Áreas Protegidas, al conjunto de áreas protegidas con distintas, si tú quieres, categorías o de interés. Hay áreas protegidas de interés nacional, ¿verdad? Tenemos después áreas protegidas subnacionales, que ahí entran las departamentales, las municipales. Y en el marco de las actuales autonomías hay competencias para que los distintos niveles autonómicos también puedan crear, administrar las áreas protegidas. Las áreas protegidas nacionales ahorita tenemos 22 áreas protegidas nacionales, son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, creado en 1998. Entonces yo creo que actualmente me atrevería a decir que casi un 24% del territorio nacional debería estar bajo categorías de áreas protegidas, hablando de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es un buen porcentaje. Pero el problema no es tanto la creación, sino la gestión y realmente que cumplan los objetivos. Para que un espacio sea declarado como área protegida, evidentemente tiene que tener y gozar de ciertas características. En tema de la identificación o las muestras representativas de determinados ecosistemas, por ejemplo, en bosques, el bosque seco chiquitano, los bosques amazónicos, toda la región amazónica, diríamos, que es tan fundamental no solamente para Bolivia, sino para toda una gran región amazónica. Entonces, cada área protegida cumple objetivos específicos de conservación, pero fundamentalmente son los objetivos de conservación de la biodiversidad, el rico patrimonio natural y cultural, porque Bolivia es uno de los países, a diferencia de muchos otros países, donde desde el nacimiento de las áreas protegidas es compatible con la preexistencia de comunidades. Es más, en la Constitución del 2009, creo que somos de los pocos países que reconocemos derechos territoriales dentro de áreas protegidas. Dependiendo de su categoría y de su zonificación, es que se permite o se prohíbe hacer el tipo de actividades. Evidentemente las actividades extractivistas son las que no deberían estar permitidas por el reglamento, por la zonificación y por los objetivos de conservación. Lamentablemente eso es lo que se vulnera actualmente. No se respeta la normativa específica que regula las áreas protegidas. Que para que funcione un área protegida tienes que tener recursos financieros, técnicos, recursos humanos. Por ejemplo, la gestión mínima de un área protegida debe tener un equipo que trabaje in situ, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un director, un jefe de protección, un equipo de guardaparques técnicos. Para cada área protegida tienen que tener instrumentos de planificación, se realizan planes de manejo. Y los planes de manejo son el principal instrumento que te ordena qué puedes y qué no puedes hacer dentro de un área protegida. En los últimos años, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, diríamos, se ha venido debilitando. Uno, por la debilidad en recursos financieros. La gente que trabaja en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, no tiene los recursos de TGN son muy bajos, las condiciones de trabajo son muy precarias y no tienen condiciones. Hay un déficit como de 23 millones de bolivianos para la gestión de cada año del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, donde el Estado no asigna recursos. El tema medio ambiente es la última rueda del coche y las áreas protegidas son como la piedra en el zapato en el actual esquema de desarrollo que tiene el país. Había un modelo de gestión, Bolivia ha sido pionero en el tema de la participación social frente a otros países, por ejemplo el tema de los comités de gestión. El reconocimiento de los derechos territoriales es único.
pero lamentablemente ahora el tema de las organizaciones indígenas también son tan vulneradas, al igual que las áreas protegidas, los derechos dentro de las áreas protegidas de los pueblos indígenas también han sido muy vulnerados. Entonces yo creo que son muchos, diríamos, actores por un lado, y la responsabilidad también del Estado, como una política de Estado, hacer respetar estos espacios. Al final estos espacios estamos cuidando la vida, estamos soportando sistemas de vida, ¿no? Y creo que eso todavía no se entiende. El tema de la pandemia actual es por una mala gestión de las relaciones de las sociedades con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que eso debería ponernos a reflexionar. Mientras más destruyamos la naturaleza, estamos más expuestos a esta serie de pandemias. Entonces las áreas protegidas son realmente unos reservorios de vida y sostienen la vida del planeta. Actividades extractivistas como la minería, hidrocarburos o las mega represas o este tipo de emprendimientos lamentablemente vulneran toda la normativa de las áreas protegidas porque el gobierno saca como actividades estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en el decreto 2366 de hidrocarburos han vulnerado a las áreas protegidas y ahí han abierto a las áreas protegidas que se pueda hacer hidrocarburos en todas las áreas protegidas sin importar su zonificación. Esa es una de las pérdidas de la institucionalidad y la capacidad técnica del CERNAP. En términos normativos, se supone que se tiene que regir bajo la normativa del reglamento general, pero lamentablemente no hay una ley de áreas protegidas, entonces las otras leyes son mayores y a veces el Estado impone, ¿no?, sobre el CERNAP y a veces también, bueno, y por encima de cualquier reglamento, el reglamento y la ley del medio ambiente, pero no tenemos ley de áreas protegidas, entonces sí tenemos una debilidad jurídica. Y el CERNAP lo único que puede hacer, debería ser el trabajo que tiene que ver con la gente de las áreas protegidas. Por ejemplo, años atrás la gente de Tariquía expulsó hasta unas petroleras, ¿verdad?, para que no entren. En el Amboró, hace como 10 años, también la gente de las áreas protegidas no permitió el ingreso de las petroleras. Entonces ahí tiene que ser un trabajo muy mancomunado también con los actores locales, ¿no?, y los municipios sobrepuestos. Pero a veces estos megaproyectos realmente son unas verdaderas amenazas y se imponen como actividades estratégicas del gobierno por encima de las áreas protegidas y de cualquier normativa de áreas protegidas, que es una debilidad. Entonces la defensa de los recursos, del patrimonio y de la normativa tiene que estar en manos también de gente idónea y que realmente entiende el tema. Porque si pones gente meramente política, por supuesto vas a favorecer a intereses de gente que está atrás de estos proyectos o que de alguna manera el gobierno fomenta el extractivismo. Evidentemente tiene que haber una voluntad política de reconocer la importancia y para qué las funciones que cumplen las áreas protegidas, más en un momento de crisis planetaria por el tema de la destrucción de los ecosistemas, los efectos del cambio climático. Entonces, en un país como Bolivia, megadiverso, con la diversidad de ecosistemas, tener los espacios de conservación realmente debería estar posicionado el tema, por un lado, a nivel de políticas de Estado. No de tanto de gobierno, sino de Estado. O sea, tenemos unas normativas que en algún momento tendrían que actualizarse quizás, porque estamos hablando de una ley de 1992, pero tenemos otras leyes como la ley Madre Tierra, que también reconoce derechos de la naturaleza, pero en contraposición con las políticas de desarrollo. Entonces yo creo que es, por un lado, a ese nivel de política de Estado se tiene que priorizar y se tiene que respetar la normativa de las áreas protegidas. Por otro lado, tiene que haber como una concientización y visibilización por parte de distintos sectores, porque el trabajo de áreas protegidas no solamente es de la responsabilidad del Estado, sino de distintos actores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se viene haciendo con los territorios indígenas es fundamental. Los aliados que se tienen con muchas ONGs, con grupos ambientalistas, la gente tiene que defender, porque eso es un patrimonio de los bolivianos y de las bolivianas, y en ese sentido se tiene que defender estos espacios. Yo creo que el modelo ahorita que tenemos de destrucción de la naturaleza es terrible, y entonces las áreas protegidas son una incomodidad. Más bien las últimas normas o las leyes que saca el gobierno es para facilitar la intromisión dentro de las áreas protegidas sin respetar realmente los objetivos de creación de las mismas.
puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.